Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero una. Primero una. Ok, les voy a pasar lista. Acosta. Almejo. Cabrera. Campos. Castillo. Catalina. Daniel. Dagnino. Díaz. Ferrer. Ya no más. Ya no. Mari Carmen. Gianola. Hernández. Hidrogo. Esteban. Pérez Castillero. Piñuelas. Ramírez. Rocha. Santos. Siqueiros. Suárez. Topete. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora quedamos que vamos a revisar la práctica uno, ¿no? Los cálculos que hicieron de la práctica uno, que tenían que haber subido. ¿Eh? Al que Siqueiros. ¿Qué tiene Siqueiros? No salió la manita. ¿No salió o no la levantaste? Es que tengo la computadora media lenta. Bueno, vamos a revisar como les digo, los cálculos que hicieron para la práctica uno. ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a ser el primer equipo en presentar? Los dos. Adelante. ¿Quién va a presentar del equipo 2? Pero mientras se deciden, ahorita regreso rápido, ¿eh? Vayan poniendo la presentación. ¿Te vas a picar? No sé. Pues porque te quieren. En el día que le da. ¿Qué? Pues nada.
No ha presentado a nadie todavía, o al menos yo no estoy viendo ninguna presentación. A ver, entonces ahí nomás denle un 150% a su documento porque ya no lo puedo ver así esa resolución que lo tiene. Ok, entonces empiezan a explicar qué hicieron. Pues, con los datos que nos dio de que tenía que ser el voltaje de salida de 15 volts, o sea, pues ya de ahí en adelante, pues ya nomás pues hicieron los cálculos. Dijo que quería 2 amperes en la salida y pues según la tablita decía el calibre 20 era para 2 volts, digo, para 2 amperes. Por lo tanto nos fuimos al que sí, el calibre 19 que decía que era para 2.6. Entonces con ese íbamos a trabajar. Y ya después de eso pues se iba a calcular la potencia, que eran los 15 volts por los 2 amperes, que nos iba a dar pues 30 watts. Y según la fórmula que nos había presentado para calcular el área del núcleo, era sacar la raíz cuadrada, la potencia, nos daba 5.4772 centímetros cuadrados, que es el área mínima que vamos a necesitar de nuestro núcleo ferromagnético. Se puede hacer quizá con uno un poquito más grande, pero más chico no. A ver, Dani, dale para arriba. Vamos a empezar por orden. Pues aquí empieza. Ahí empiezas. Ok, para empezar, ¿de dónde estás tú? De una u otra forma, ¿de dónde estás sacando que los dos, tú tienes un calibre 19 que soporta 2 amperes? ¿De dónde lo estás sacando? Yo no estoy viendo ninguna referencia. ¿De dónde lo estás sacando eso? De la presentación que nos dio usted. No, pues si yo les puse la referencia, les puse una tabla. ¿Y dónde está tu tabla donde me estás especificando? Aquí dice que este calibre de alambre puede soportar esta corriente. No, pues lo saqué de mi memoria. No, pues no, así yo no te creo. Yo necesito ver referencias, necesito ver datos. Y yo no veo ningún dato ahí. Como es la información que usted nos dio. Pues sí, yo se las di, pero ustedes también la podían sacar de internet. Esas tablas están en internet, les dije. Yo les puse un ejemplo y se los puse bien. O yo les dije, este calibre de cable soporta este amperaje. Y créanme porque yo se los estoy diciendo, ¿no? Les puse una tabla. ¿Dónde está tu tabla donde sacas ese amperaje para ese calibre de cable? O en el índice, en el index, perdón, en el apéndice. Ahí la puedes haber puesto la tabla. ¿Dónde está? A ver, vete a tu apéndice. ¿Qué pusiste en tu apéndice? No puse nada. Entonces. Saqué porque me acuerdo, o sea, pues me miré la tabla que nos dio usted. No pues la sí. puse en el documento. A mí no me sirve eso. Por eso tiene una sección de apéndice. En el apéndice se ponen esas tablas. Si no la quieres poner aquí en el documento una fracción de la tabla para comprobar dónde sacaste ese valor, en el apéndice debe estar. Entonces yo me voy al apéndice y veo tu tabla y digo, ok, te lo sacó de esta tabla. Vamos a continuar con lo siguiente. Ya ahí tienen el primer horror. Y luego el voltaje RMS que yo les estoy pidiendo es de 15 voltios. Sacaste la potencia de 30 watts. ¿Para qué te sirvió sacar la potencia de 30 watts? ¿Para qué lo usaste? Para
calcular el área del núcleo. Para calcular el área del núcleo. El área del núcleo te dio... ¿Por qué dices que área es igual a la raíz de 30? Porque usted nos dijo eso. Yo no les dije que área era igual a la raíz de 30. Yo les dije el área es igual a la raíz de la potencia. Pues y 30 es la potencia. Pues sí, pero no lo estás especificando tampoco, ¿no? Ahí dicen lo que escribí. A ver, dice, la fórmula para calcular el área necesaria del núcleo ferromagnético es sacando la raíz de... es sacando raíz a la potencia. Bueno, dale para abajo. Dale para abajo. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor, se escucha. Entonces, ¿por qué Danilo no? ¿Alguien del equipo de Danilo me escucha? Catalina, ¿me escuchas? Sí, profe, pero no puedo moverle yo ahí. No, más que quiero asegurarme que me están escuchando. Sí. Danilo, ¿me escuchas? Sí. Bájale el documento para ver qué más tienes abajo. Después, ya que calcularon el área del núcleo ferromagnético, ¿qué hicieron? Calcular las vueltas por voltio en cada devanado. Le dio 7.6 vueltas por voltio. Y luego, después de ahí, Calcular las vueltas necesarias en cada devanado del transformador. ¿cuántas vueltas le dio para el primario? 920 vueltas y en el secundario 115. Ok, muy bien. ¿Y luego enseguida qué hicieron? Pues ya fue todo. ¿Ya fue todo? Acá, hijo. Pues eso eran todos los cálculos. Sí. Eso es lo que quería que le presentáramos, ¿no? Los cálculos. ¿Y dónde está el calibre del cable que vamos a usar para el secundario? La corriente que perdón, el primario. La corriente del primario, el calibre del cable del primario, ¿dónde está todo eso? Vamos a usar el mismo porque pues en el documento ahí sí decía que por facilidad se usaba el mismo. Bueno, a ver si... Eso nos dijo usted. O sea, eso decía en el documento que usted nos presentó. Ya sería todo esto entonces. Pues sí. A ver, déjame checar algo. Pues sí se puede usar el mismo, ¿no? Pero pues... O sea, ni siquiera intentaron hacer el cálculo, ¿no? Manufactura. Dame un momentito, ¿eh?
Ok, entonces, a ver, no, ustedes no calcularon lo que fue el amperaje del primario para sacar el alambre, ¿verdad? Les faltó eso, les faltó referenciar la tabla. ¿Y qué otra cosa? A ver. Pues es que ustedes, en los, bueno, básicamente eso. El documento, pues sí lo calcularon, pero pues no lo usaron para nada. Dijeron, no, pues vamos a usar el mismo por facilidad. Entonces, pues fue lo que yo le puse ahí, pues vamos, o sea, pues se va a usar el mismo por facilidad, así que calcular el amperaje del primario, pues iba a ser algo dioquis. Pues no, no es algo dioquis, porque siempre debes de tener los valores para ver que si te conviene o no te conviene, porque todavía ni siquiera ustedes empiezan a armar el transformador y ya están tomando decisiones de usar el mismo alambre y no saben ni cuánto les va a costar. Pero bueno, a lo menos así, como yo redacté esa parte, pues lo puse así porque así decía en el documento que usted nos presentó. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí, les voy a poner los 50 puntos. ¿Todos trabajaron en el equipo 2? ¿O hubo alguien que no hizo nada? No, sí, todos. Bueno, les voy a poner los 50 puntos y ahí en el reporte les voy a ajustar la calificación, porque ahí tienen varias fallas. Bueno, listo. ¿Quién más va a presentar? Equipo 6. Adelante. Ok, permítame. Ok, ahí se está bien. ¿No? Ahí va. Me voy directo a los cálculos, ¿verdad? Pues muéstrame qué hicieron. Ok, bueno, pues empezando pues ya ve que pidió que pusiéramos un poco de teoría para la estimación del diseño del transformador. Fíjese, aprovechando esto, la verdad que todavía no sé cómo poner las referencias, porque en el un trabajo pasado miré que puso que había incongruencias con las referencias y no sé entonces, no sé cómo se deben de poner. No sé si esté bien aquí. ¿No estás usando el sotero? No sé cómo se usa. Pues eso yo se los expliqué al principio del semestre. ¿O no? O si quieren ver el video, está grabado donde les expliqué cómo hacerlo. No, sí, yo me acuerdo, sí. Entonces, ¿por qué dices que no sabes si se los expliqué y está el video? Ya a estas alturas del semestre, pues ya, yo no me voy a regresar ahí tienen el video, por eso estoy grabando las clases. Si se les pasa algo, ahí vayan y consulten. A menos que sea una duda de la teoría, ahí sí, pero ya con cuestiones de esas, de lo que es estructura y formato del documento, yo ya no me voy a regresar ahí otra vez porque ya se los expliqué y no es cosa del otro mundo. Hasta les pasé las librerías para que se les facilitara todo. No, ni siquiera ustedes capturaron las librerías, yo se las pasé. Bueno, tendré que volver a checar los videos, es que no, la verdad no le entendí. ¿No le entendiste cómo referenciar? No. Pues ahí tienes el sotero, ahí aplástale donde dice sotero ahí arriba, ahí donde estás, deja el cursor ahí donde está y ponle, dale sotero. Ok. Te debe aparecer ahí algo, un menú. Pues aparece de añadir o editar cita, añadir o editar bibliografía. No, le vas a dar donde dice add o editar cita. La primera. Ok, editar cita. Me apareció un anuncio. Tienes que abrir el sotero. Pues si no lo tienes abierto, no puedes hacer nada. El sotero tiene que estar abierto para poderlo usar. Ok, con razón. Bueno, está bien, igual puedo checar el video. Pues es que son 4 ustedes, ¿o no? ¿Cuántos son del equipo 6? A lo mejor estoy dando 3. Más. Nadie sabe del equipo 3. Ni Daniel, ni Santos sabe. Bueno, preséntame lo que hicieron. Ya yo les ajusto ahí la calificación del reporte. Muy bien, déjenme, voy directo a los cálculos. Ok. Quizás no puse menos cálculos que los compañeros que el equipo anterior, pero sí agregué algunas tablas. Pues empezando por el desarrollo, ¿no? Nosotros pusimos aquí que pues aquí se expresará ampliamente los... no, esto lo puso usted. No lo borré. Ok, aquí está. Ok, como primer paso,
calcularemos la potencia de nuestro transformador. Sabemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida como se muestra en la ecuación 1, así como la potencia eléctrica en watts se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente. Por lo tanto, multiplicamos el voltaje de salida por la corriente de salida para obtener la potencia necesaria para el núcleo. Aquí, como nos muestra la ecuación 1, ¿por qué se pone esto? Como nos muestra la ecuación 1, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces, ahora calculamos la potencia necesaria para nuestro núcleo, multiplicando los 15 volts por los 2 amperes, que esas son las especificaciones que nos pide para el transformador. Nos da 30 watts. Yo agregué aquí un comentario, ¿no? Que si, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar otra salida al transformador, o sea, otro devanado secundario, por ejemplo, para alimentar un ventilador que consume 12 voltios y 0.5 amperios, pues volvemos a hacer el cálculo, ¿no? Para saber esa potencia necesaria. Y las potencias de salida se tienen que sumar para obtener la potencia total requerida, dependiendo del número de devanados que nosotros querramos para nuestro transformador. Ok, ahora que hemos calculado la potencia necesaria, procedemos a hacer los cálculos para el núcleo, el cual está formado de láminas E y I, como se muestra en la figura 3. Como podemos apreciar aquí, pues aquí en esta figura 3, podemos ver cómo, pues vaya, ¿no? Las láminas en forma de E y de I, que son para armar el núcleo del transformador, ¿no? Y básicamente las dimensiones más importantes para determinar el núcleo, pues es el ancho de esta parte de la E y la altura. Pues aquí tengo la imagen más abajo. Ok, sí, aquí está, aquí en la figura 4. Lámina E con dimensiones X y Y, donde X es el ancho del centro de las láminas y Y es la cantidad de chapa C que vamos a utilizar. Asimismo, también es la misma cantidad para las chapas I. Güey, el área del núcleo no se saca así, ya les había explicado cómo se saca el área del núcleo. Sí, por eso le digo que o a lo mejor hubo ahí algunos cálculos que no hice bien o que me faltaron. Ok, muy bien. Bueno, ahora realizaremos el cálculo del área y la potencia del transformador. A continuación, como se muestra, como dije anteriormente, como se muestra una imagen de láminas E en la figura 4, en donde se señalan las dimensiones X y Y, las cuales nos sirven para determinar el carrete o formaleta que necesitamos para este caso. También se anexa una tabla 1, que nos muestra los carretes comerciales más comunes para armar nuestro núcleo. Yo agregué esta tabla, que son las formaletas o carretes, también les dicen, pues los más comerciales. Entonces, como necesitamos uno de 30 watts, podemos, bueno, yo particularmente escogí el de 2.5 por 2.8, pero igual también se pudiera haber seleccionado el de 2.2 por 2.8. Acuérdense que nosotros no vamos a hacer un acorazado, vamos a hacer un tipo columna. Eso es para un acorazado. Ok. Ya les había dicho eso, ¿no? Que íbamos a hacer un tipo columna, un acorazado no. Ok, sí, con razón, me he dado un tirote para encontrar las partes. Machine. Pero bueno, pues tabla 1, ¿no? La tabla nos muestra pues los núcleos o carretes comerciales para transformadores. En base a la información presentada anteriormente, por convención, utilizaremos un núcleo con dimensiones X igual a 2.5 y Y igual a 2.8. Pues se recomienda utilizar un núcleo que entregue un poco más de la potencia deseada. Ahora procedemos a realizar los cálculos para comprobar los valores de la tabla. Área es igual a 2.5 por 2.8 igual a 7 centímetros cuadrados. Ahora, en base a la ecuación 2, que se presenta a continuación, calcularemos la potencia del núcleo. Nuevamente para comprobar los valores presentados en la tabla. Potencia es igual a área al cuadrado, 7 por 7, 49, ¿no? Corresponde con el valor que nos presenta la tabla con respecto a las dimensiones que presenté, ¿no?
Como siguiente, calcularemos el valor de la corriente de entrada para determinar el calibre necesario para que el alambre de cobre tolere dicha corriente. Entonces 30 watts va a ser igual a 120 volts por la corriente de entrada. Por lo tanto, la corriente de entrada va a ser igual a 30 watts en 320 voltios, igual a 0.25 amperios. Oye, Piñuela, nomás ahí un alambre no tolera corriente, permite que circule esa magnitud de corriente. Ah, ok. A ver, déjeme corrijo entonces. ¿Cómo me dijo? Disculpe. Permite la circulación de cierta magnitud de corriente, un cable es lo que hace, permite que circule cierta corriente, sin dañar, sin deformarse. Por eso se calcula en base a eso. Ok, muy bien. Ok, ahora que hemos calculado la corriente de entrada y de antemano sabemos que la corriente de salida es igual a 2 amperios, determinamos los calibres necesarios para tolerar dichas... Bueno, aquí vuelvo a corregir, ¿no? Ahorita lo corrijo. Para tolerar dichas corrientes. A continuación, en la tabla 2 se muestran los calibres junto con sus especificaciones. Yo, particularmente, pues, para el devanado primario, escogí calibre 27, que tiene un diámetro en milímetros de 0.361. La verdad, este SWG no sé qué significa. Es el estándar de los gringos. Es una norma de los Estados Unidos. Por eso tiene la traducción de AWG y en milímetros. Milímetros la usamos todo el sistema internacional. Los gringos y los ingleses usan esa norma, la AWG. Ah, sí, porque esa es la que venden aquí, ¿no? Bueno, aquí en la frontera. No, pues viene especificado en ambas. Si tú compras aquí cable, viene especificado en ambas. Tiene que venir especificado en ambas. Si es gringo el cable, si viene a Estados Unidos, te va a venir especificado en ambas. Si es mexicano o de Europa o de alguna otra parte, nada más va a venir en milímetros. Ok, bueno, para el devanado primario yo escogí calibre 27, que nos permite un amperaje máximo de 0.288 amperios, que nos sobra para la corriente necesaria del devanado primario. Y para el secundario escogí calibre 18, que tiene un diámetro en milímetros de 1.024 y nos permite un máximo de 2.3 amperios. A ver, nomás muéstrame por qué dices escogí, pero por qué los escogiste. A lo mejor se me pasó ese punto. Pues yo los escogí por decisión propia porque dije, pues bueno, ¿no? Digo, son los que me van a permitir las corrientes que deseo. Pues sí, pero ¿dónde tienes el cálculo de las corrientes? Pues ya, aquí lo acabo de presentar aquí arriba, miren. No, es que se me pasó eso. Quiero verlo, nada más. La corriente del primario, ¿dónde está? Esa es la corriente del primario. Es que casi no lo veo. Ok. Dale 150%, por favor. Aumenta el documento. Esa es la corriente del primario. Sí, esa es la corriente del primario, así es. A ver, pon la corriente del secundario ahora. 0.25 amperes. Pues no la calculé porque esa ya no las dio usted, ¿no? Como información. La de 2 amperes, esa es la de 0.25. A ver, vete a la tabla. ¿A la de los calibres? Sí. No. Y escogí calibre 27. Tolera un amperaje, nos permite un amperaje máximo de 0. Esta columna es la del amperaje. Y para el calibre 27, que fue el que escogí para el devanado primario, nos permite hasta 0.288 amperios. 0.25 y la otra es de 2. Entonces, para el secundario, ¿cuál calibre agarraron? ¿El 19? Pero a ver, permítame. Para el 18. Escogí el 18 porque es más común encontrar 18 que 19 en las tiendas. A ver, espérate, no, ¿cómo se dice? No va a ser cable que trae aislamiento, es diferente. No va a ser el de cobre que está esmaltado. Sí, pero esa no. O sea, en el normal que tú dices va de 2 en 2, pero ese sí lo puedes encontrar en 19. Si no lo llegaras a encontrar, pues está bien, no compras el que sigue, pero por lo general lo puedes encontrar. Bueno, es que acá en San Luis nomás hay
como 4 o 5 tiendas, entonces no, el 19 no había. Pero Bueno, era el esmaltado. ¿Mande? El esmaltado. Sí. Ok, pues bueno. Si ese fue tu búsqueda y eso fue lo que encontraste, pues está bien. Ok. Pues como dije anteriormente, ¿no? Pues en base a la tabla, pues podemos deducir que para nuestro devanado primario necesitamos un calibre 27. Pues aquí corrijo, ¿no? Aquí le voy a agregar un asterisco. Pues nos permite una corriente máxima de 0.254 amperios. Y para nuestro devanado secundario será útil utilizar un calibre 18. Pues nos permite hasta 2.3 amperios. Ok, por último, calcularemos el número de vueltas necesarias para obtener los niveles de energía deseados. Bueno, antes de continuar con esto, ¿no? Aquí olvidé mencionar que... no, bueno, ya hasta que calcule no saqué, ya sé que me faltó también los metros necesarios de cable. Eso no lo puse, pero bueno. Por último, calcularemos el número de vueltas necesarias para obtener los niveles de energía deseados. Eso, los metros que van a utilizar los estiman hasta que ya tengan armado el núcleo, que ya tengan el núcleo. Cuando ya hayan armado el núcleo con el área que lo ocupan, entonces ahí se estima cuántos metros van a ocupar, miden pues el perímetro de una columna del núcleo y ahí pueden estimar cuánto van a ocupar. Sí, cierto, ahorita no pueden. Es hasta que tengamos el núcleo, sí, cierto. Hasta que tengan el núcleo armado, que digan, así va a quedar el núcleo, entonces ahora le sacan el perímetro de la columna donde van a poner el primario y pues la otra va a ser igual del secundario y ahí estiman esa cantidad de cable que van a ocupar. Ok, bueno. Pues por último, pues calcularemos el número de vueltas necesarias para obtener los niveles de energía deseados, usando como referencia el valor de vueltas por volt para nuestro núcleo de 49 watts, como se muestra en la tabla 1. Si nosotros nos regresamos a la tabla 1, ¿dónde está? Oh, ok, sí. Aquí en la tabla 1, la tercera columna nos muestra las vueltas por voltio necesarias para el núcleo pues para cada dimensión, ¿no? Y como yo escogí el de 2.5 por 2.8, pues son 6 vueltas por voltio. ¿Dónde estoy? Oh, sí. Ok, muy bien. Entonces ahora para el devanado primario, el número de vueltas para el devanado primario van a ser 120 voltios por 6 vueltas por volt, es igual a 720 vueltas. Y para el secundario, dice el número de vueltas para el devanado secundario va a ser igual a 15 volts por 6 vueltas sobre voltio, va a ser igual a 90 vueltas. Y ya por último, agregué, pues, descargué 2 aplicaciones en el celular para hacer una comparación con mis resultados y con cada una de las aplicaciones, ¿no? Entonces, la primera aplicación que utilicé se llama CT-B1.1, calculadora para transformadores. Ok, primeramente, pues abrimos la aplicación y nos va a aparecer este menú, ¿no? Y nosotros ingresamos... aquí ingresamos el voltaje del devanado primario, aquí el voltaje del devanado secundario y la corriente que deseamos para el devanado secundario. Y me mostró esto. La potencia aparente es 30 watts. El carrete a usar es 0.9 pulgadas. Ok. Ahora para el número de espiras o vueltas del primario. El número de vueltas para el devanado primario es 910.6 espiras. Y para el secundario nos da 121.3. La corriente máxima del primario es 0.250. Y estos son screenshots, ¿no? Aquí se repite la información hasta este punto. Ok, la sección del alambre primario es 0.056 milímetros. La sección del alambre secundario es 0.444 milímetros. La longitud del alambre primario es 121.5 centímetros. Recalcando aquí, ¿no? Que aquí nos menciona la aplicación que es para un carrete de 0.9 pulgadas. Creo que aquí le faltó poner pulgadas cuadradas, ¿no? Bueno. La longitud del alambre primario, sí, 121.5 centímetros. La longitud del alambre secundario es 19.4 centímetros.
El calibre del primario es 30, el calibre del secundario es 21, el peso del alambre primario es 55 gramos, el peso del alambre secundario es 70.9 gramos. De hecho, yo me preguntaba por qué, porque chequeé chequeé ahí en páginas cómo le hacían para hacer los cálculos. Porque muchos ponían esto del peso, ¿no? Del alambre. Es porque si tú vas a una eléctrica, no te lo venden en metros, te lo venden por kilo el cable. Por eso es muy útil esta información, ¿no? Del peso del alambre. Sí, pero eso es cuando ya tú te dedicas a devanar. Por ejemplo, los que devanan motores o transformadores, pues compran carretes y ellos pues no les van a vender metros, imagínate. Desenrollarlo pueden lastimar el esmalte, entonces les venden el carrete completo y pues el carrete lo pesan, es por eso. Ok, muy bien. Y como segunda aplicación, pues es una que se llama calculadora de transformadores. Ambas las bajé de la Play Store, ¿no? Para celulares Android. Y pues aquí me equivoqué, ¿no? Sí, pues dijo que es el de columnas. Agarré el de acorazado monofásico. Nos pide la potencia que necesitamos, ¿no? Para el núcleo. Y le puse, aquí nada más te pide, se me hizo muy rara esta aplicación porque nada más te pide la dimensión esta, que es el ancho de la, pues podría decirse la línea del medio de la E. O sea, esta línea roja que está aquí. Es que es el área transversal, ya les había dicho. Esas son iguales, las 3 columnas y también la barra de abajo. Es el área transversal. Todo el núcleo tiene la misma área transversal. Ok. Pues miren, los demás... la verdad yo nunca me había puesto a buscar o sabía que existían aplicaciones para hacer cálculos, ¿no? Pero bueno, ahí están unas opciones, qué bueno. Ok, y ya pues nos pide el ancho ese, bueno, la medida esa, y ya nos pide el voltaje primario, 120 voltios, voltaje secundario, 15 voltios. Oye, Piñuelas, una pregunta, ¿qué Ya. tanto difirieron tus cálculos de lo que sacaste en las aplicaciones? Para eso iba ya que terminara con esto. Ok, bueno. Para el núcleo, ok, ya no le presioné en calcular y me arrojó esto. Se necesitará núcleo con un área en su columna central de 5.48 centímetros cuadrados. Será necesario apilar suficientes chapas de acero para lograr un alto, distancia verde en imagen, de 2.19 centímetros. Este transformador tendrá 7.66 espiras por voltio. El devanado primario tendrá 919 espiras. El devanado secundario tendrá 115. La corriente máxima en el devanado primario... creo que la recorté aquí. Sí. Bueno, aquí continúa. La corriente máxima en el devanado primario será de 0.25 amperios. Devanado primario necesita el alambre de 0.081 milímetros cuadrados, o sea, calibre 28. La corriente... Esta aplicación está interesante porque... La anterior nos pide la corriente para el devanado secundario y esta nos lo muestra como resultado. La corriente máxima del devanado secundario será de 2 amperios. Devanado secundario necesita alambre de calibre 19. Y hasta aquí termina esta aplicación, ¿no? Ahora, con respecto a la comparación de los resultados, para la corriente del devanado primario, en todas acertaron, ¿no? Todas están de acuerdo. Tanto mis cálculos como la primera aplicación, como la segunda. Para la corriente del devanado primario, pues como ya les había mencionado anteriormente, es 0.25 amperios. La primera aplicación... está arriba. La primera aplicación nos muestra que la corriente máxima del devanado primario es 0.25 amperios. Y en la segunda aplicación nos muestra lo mismo. La corriente máxima en el devanado primario será de 0.25 amperios. Ahora, donde sí hubo bastante diferencia en los resultados fue con respecto al número de vueltas necesarias
para los devanados, ¿no? Pues yo en mis cálculos obtuve que para el primario serían 720 vueltas y para el secundario serían 90 vueltas. La primera aplicación me arrojó, ¿dónde está? Ah, aquí está, que para el primario son 910.6 y para el segundo son 121.3. Hay que tomar en cuenta que la primera aplicación nos mostró que el carrete usar es de 0.9 pulgadas cuadradas. Ahora, para la segunda aplicación, número de vueltas. Ah, ok. Aquí en la segunda aplicación nos muestra que el devanado primario tendrá 919 espiras y el devanado secundario tendrá 115. Los tres resultados difirieron. ¿Difirieron? Sí, es la palabra correcta. Sí. Ok, difirieron. Difieren. Ok, sí, difieren, es cierto. Y pues no, yo no hice el cálculo del área, pero la primera aplicación nos la muestra en pulgadas cuadradas y la segunda aplicación nos la muestra en centímetros cuadrados. Pues tuviste que haber hecho el cálculo del área para por eso te lo estaban pidiendo, para que sacaras qué núcleo ibas a usar. Es que no hice el cálculo porque malamente, ¿no? ¿Verdad? Pero me basé en la tabla esta, pues como la tabla esta ya te da el área, por eso. No, lo tenías que haber hecho, así como le hizo Dagnino, ¿no? El área es igual a la raíz de la potencia. Y mira que me faltó ese cálculo. ¿Y a cuál le vas a hacer caso? ¿A los cálculos o a las aplicaciones? Porque ahí difieres en la cantidad de vueltas, o la cantidad de espiras. Bastante. ¿Y cuál crees que esté bien? ¿Y por qué crees que se deba esa diferencia? ¿A qué crees que se deba? Creo que el término adecuado es al sistema de medición que utilizó, porque yo primeramente, las aplicaciones te recomiendan o te muestran un resultado para el carrete, ¿no? Y la primera aplicación dice que el carrete usar es de 0.9 pulgadas cuadradas. Y en el segundo nos dice que es en centímetros cuadrados el área del núcleo. Entonces yo creo que por eso hay una diferencia ahí de espiras. Porque aquí... Hoy traes un dilema, porque cuando construyan el transformador, no sé con cuántas espiras lo vas a construir. Sí, y el resultado va a ser obvio, porque ya te estoy pidiendo un voltaje de salida, y ese cuando lo conectas el transformador, eso es lo que tienes que medir a la salida del transformador, ese voltaje que te estoy pidiendo. Sí, de hecho, en la segunda aplicación, miré que concuerda el número de vueltas por voltio con el que presentó Dagnino, que son 7.66, y a mí me dio 6. Y la primera aplicación, la primera aplicación creo que no nos da ese valor. La segunda, todos los cálculos los da igualitos a como me salieron a mí. La segunda aplicación. La segunda aplicación, órale, ok. Gracias, para tomarlo en cuenta. Porque ahí cuando uno hace lo que tú hiciste, Piñolas, es para corroborar pues la información, pero a veces sucede eso, ¿no? De que pues te dan resultados que no son iguales a los que calculas y ahí tienes que tomar una decisión que vas a usar. Bueno, hasta eso, y con respecto al número de vueltas no hubo tanta diferencia con respecto a las aplicaciones, porque aquí nos dice 910 para el primario y para el secundario 121.3, y la segunda aplicación nos muestra 919 para el primario y para el secundario 115. Bueno, pues entonces ya sería todo. Sí, hasta ahí hice el desarrollo. ¿Trabajaron los tres del equipo? Sí. Bueno, les voy a poner los 50 puntos. Y ve que tienes muchos, en tu reporte tienes un montón de inconsistencias en la estructura y el formato que les estoy pidiendo, ¿A qué se refiere? Pues si quieres ponte en el texto que redactaste y te puedo decir rápidamente. Tienes un montón de inconsistencias.
En cualquier texto, en cualquier texto. Por ejemplo, mira, tus imágenes no tienen nombre, para empezar. Ahí, por ejemplo, en el texto, ahí el texto que tienes no tiene sangría. El espaciado es de 2, tampoco lo tienes. Ok, entonces a eso se refería con el comentario que me puso en otra tarea. Ok. Pues, claro. Entonces, ¿qué me dijo que era la sangría y qué? El número espaciado. No, pues eso también ya se los expliqué al principio del semestre, cuál era el formato y la estructura del documento. Es que la verdad siempre he sido bien malo para eso. No, pues... No, sí, yo sé que de eso ya está en mí, ¿no? Pero sí. Les van a costar puntos a ustedes ahí en el formato. Bueno, ya, entonces ya sería todo, ya les puse la calificación. Ok, bueno. Miren, ahorita ya se nos acabó el tiempo, yo creo que vamos a seguir revisando los otros equipos el lunes. ¿De acuerdo? ¿Sí va a dar clase el lunes? Ah, perdón, no, ya les dije, me estoy confundiendo. No nos ha dicho. Se me pasó a avisarles, el lunes no voy a poder darles clases, tengo un compromiso y la verdad no voy a poder alcanzar a llegar. Entonces, el lunes no les voy a dar clases, el martes es festivo y nos vamos a ir hasta el miércoles. Entonces, el miércoles continuamos revisando los demás equipos. Sale, profe, hasta el miércoles. Dale.